entre esas dos alternativas, lo digo con franqueza. Pero una vez que ya estaban tirados los dados, creo que hubiera sido absolutamente un retroceso volver a los años oscuros de los 90. Por eso no he luchado, por eso no he puesto en riesgo mi vida. Y es cierto, yo dije al presidente Ollanta cuando todavía no era presidente que apoyo porque no quiero que el Perú regrese a esos años de los 90. Y es en estas alturas, ¿usted en qué momento va a traducir, aparte del apoyo, si es que hay pasivos o activos, no ahorita, sino en lo que va a ser los 5 años, cómo va a ser la fiscalización, cómo va a ser el estar allí respondiéndole a ese grupo de electores que vota a Ollanta por usted? Es una pregunta muy pertinente, pero eso es mirar hacia el futuro y es pertinente hacerlo. Nosotros no tenemos un cogobierno. Nosotros no somos socios en el gobierno. Nosotros hemos decidido apoyar a la gobernabilidad democrática del Perú. Hemos decidido apoyar a la gobernabilidad democrática del Perú. Y si hay fuerzas que tratan de interrumpir el gobierno del presidente Ollanta, que ha sido democráticamente elegido, vamos a hacer escuchar nuestra voz. De la misma manera, si por alguna razón se rompieran los valores democráticos o las normas de la democracia en este u otro gobierno, podrá tener la seguridad que escucharán nuestra palabra. Está por votarse en el Congreso una comisión investigadora al expresidente Alan García. ¿Ha hablado con su bancada sobre este tema? No he hablado con mi bancada sobre este tema. Seguramente el asunto viene. Yo francamente no me voy a pronunciar sobre los posibles actos de corrupción del gobierno anterior. No quiero que esto se lea que su participación intrusa en la elección que acaba de concluir, que mis apreciaciones puedan significar una manera de enojo o revanchismo. Yo dejo que la justicia haga su trabajo. Creo que he escuchado de los congresistas en Ica sobre el tema de la posible corrupción en Ica, sobre la reconstrucción, pero sé que hay otros temas. Los BTRs, los temas de los 600 cajas que se perdieron en el Ministerio de Salud, el tema del seguro social, el tema del perro del hortelano, el tema de Bagua. Pero serán los congresistas, y yo no tengo esas virtudes para ser congresista, y será la justicia la que se encargue de juzgar si hubo desaciertos, corrupción o no corrupción en el gobierno del presidente García, pero no voy a ser yo el que tire la piedra a esta altura hasta que no vea las evidencias. ¿Cómo ve, resaltó usted hace un momento el tema de la consulta previa, ¿no? Un elemento, digamos, si todo este crecimiento que hemos tenido en los últimos 10 años, 11 años, que tiene que ver con toda la inversión, fuertes inversiones que hemos tenido en recursos extractivos, han tenido siempre este problema con las comunidades aledañas. ¿Cree que es suficiente el tema de la consulta previa? ¿Qué otros elementos son fundamentales para poder tener una inversión sostenible? Yo creo que es un paso muy positivo el tema de la consulta previa. Y la consulta previa es vinculante. La consulta previa, no el contenido. Es decir, que para hacer cualquier inversión privada o estatal hay que consultar. Si esta ley hubiera existido, si el Consejo Nacional de Descentralización, en donde se reunían los presidentes regionales, los alcaldes, con los gobiernos centrales, en donde existía INDEPA,
en donde estaba la voz de los pueblos amazónicos, andinos, afroperuanos. Si hubiera existido esos puentes tendidos como lo dejamos nosotros, si no se hubieran roto esos puentes en el gobierno del presidente García, de repente no se hubiera producido agua. Creo que es muy importante la consulta previa. No frenar las inversiones que son necesarias para darle continuidad al crecimiento de estos últimos 10 años, excepto el 2009. Se puede crear al principio algo engorroso por los trámites, pero nada sustituye al diálogo. No puede continuar esa filosofía del perro del hortelano, que sin escuchar a nadie, las concesiones petroleras, mineras, gasíferas, como si no existieran peruanos o no fueran peruanos los amazónicos. El presidente García dijo que los amazónicos andinos no entendían lo que es progreso. Eso dijo, entre otras ¿Cómo cosas. se siente usted, después de lo que, mirando en retrospectiva, usted se enfrentó, digamos, con un shock muy fuerte en sus ánimos de inversión con lo que pasó en Arequipa, ¿no? A estas alturas, mirando en retrospectiva, autocríticamente, ¿qué pasó ahí? Pasó que fue al inicio de mi gobierno y pasó que hubieron ciertos funcionarios de mi gobierno, asumo yo, que me escondieron información sobre cuál era el humor de Arequipa frente a la privatización de las empresas eléctricas. No voy a revelar ni los nombres ni voy a echar la culpa a ellos, yo lo asumo, yo fui presidente. Me ocultaron la información en donde el 93% de la población arequipeña estaba en contra de la privatización. Creo fue un error de Arequipa, pero eso no es el test, no es la pregunta. Creo que fue un error porque la privatización era para dárselo 100% de recursos al gobierno regional y municipales. Y ahora se arrepienten. Pero estamos hablando del evento de ese entonces. A mí me hubiera gustado, si yo veo que 93% de los arequipeños dicen que no, yo voy a consultarles. Claro. Yo hubiera hecho una consulta previa. Eso me Nos lleva faltó consulta previa. No, faltó consulta previa. Eso me lleva a la pregunta de que en el gobierno de Alan García hubieron 191 personas muertas en conflictos sociales. Sobre la cifra es 3 o 4, no llega a la decena. ¿Qué falló? No solo es el INDEPA, yo creo que ha habido algo más. ¿Qué pasó esa cifra tan grande, La ¿no? suma, Y, la bueno, suma de la... un muerto es terrible, pero... Claro. La suma de no existir la consulta previa, la suma de no tener los puentes de comunicación con las comunidades amazónicas, tener comunicación con las autoridades regionales que la viven diario, los alcaldes. Una filosofía de que yo conozco lo que es desarrollo y yo impongo. Con un respaldo de una filosofía maquiavélica del perro del hortelano, la combinación de esos factores hizo que el número de muertos que se ha producido en el gobierno del presidente García pudiera haberse evitado si de repente el ego no hubiera sido tan grande como su tamaño. Hay un factor que usted está resaltando en la Carta Democrática. Habla de derechos humanos, pero no los derechos humanos que uno entiende normalmente, sino habla usted de derecho a vida digna, derecho a agua potable, desagüe. Es una ampliación del concepto que se conoce como derechos humanos. Mire, esta Carta Democrática que vamos a evaluar este domingo 11 de septiembre en el Hotel Country Club a partir de las 8:30 de la mañana, con la participación del presidente Ollanta Humala. Una parte de la Carta Democrática es la defensa de los derechos humanos. Pero
la Carta Democrática no es solo que los presidentes sean elegidos democráticamente. Es necesario gobernar democráticamente. Sé que eso es más difícil. Y lo digo yo, que me hicieron la vida a cuadritos. Vladimiro Montesino, Fujimori, que todavía tenía poder a pesar de estar en la cárcel. Los medios de comunicación que me dieron con palo. Bien, es difícil gobernar en democracia. Pero eso es la esencia. 3. Elegir democráticamente. Gobernar democráticamente. Pero hacer que la democracia tenga sentido para los más pobres. Entregar resultados concretos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, cuando me refiero yo a derechos humanos, estoy hablando a título personal, no quiero involucrar a mis colegas que están llegando esta noche, mañana. Para mí, los derechos humanos, una vida es demasiado importante. Pero esa vida no es solo protegerla del ruido de una bala que te puede quitar la vida. Solo me enfrento a un Burma, a donde soy declarado persona no grata, porque estoy defendiendo a esta mujer que está encarcelada de mucho tiempo. ¿Por qué te vas a Burma? Si tienes problemas aquí en América Latina, oye, ¿qué te metes? Bueno, déjame decirle, así como la democracia no tiene nacionalidad, los derechos humanos no tienen color de piel. Y los derechos humanos no es solo proteger de que a alguien le quite la vida con una bala o un cuchillo. Es derecho humano tener acceso a una vida digna, donde los niños, las niñas, los pobres puedan tener agua potable, desagüe, acceso a salud, educación de calidad, donde las tasas de malnutrición temprana no destruyan prematuramente la vida de la gente. Eso es derecho humano para mí. De repente no soy muy objetivo, y yo admito, porque no es solo esto un tema analítico, académico de un profesor de Stanford, tiene que ver con mi propia vida. Yo soy un sobreviviente, sí, yo lo admito, soy un sobreviviente, soy un guerrero, sí, soy un sobreviviente, sí.